Entonces, recapitulando, hemos visto hasta ahora, presión de relajación para poder medir confianza y resistencia pulmonar. Distribución de la ventilación de acuerdo a la posición. Y esa distribución de la ventilación de acuerdo a la posición, ese gradiente de presión pleural, depende exclusivamente de las fuerzas gravitacionales. ¿Okay? La presión es mayor en las bases simplemente porque las bases están sosteniendo todo el peso del pulmón y por lo tanto la pleura siempre tendrá una presión mayor que cualquier punto por encima, porque la distancia, o sea, la masa de tejido pulmonar que soporta, pues cada vez es menor en la medida en que subimos. ¿Ok? Eso lo verán ustedes para el sistema vascular. Es decir, los efectos de la gravedad para el sistema vascular son similares a los efectos gravitacionales para el sistema pulmonar. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver los flujos. Porque si bien hasta ahora hemos estudiado las características estáticas del sistema, el sistema no es estático, sino ventila, es decir, tiene flujos, tiene volúmenes que se desplazan por unidad de tiempo. Y esos flujos van a depender de las resistencias que consigan, por un lado, y por otro lado de las diferencias de presión que conforman la presión propulsora del flujo. Al principio de las clases nosotros estudiamos que la presión propulsora de la ventilación era la diferencia alvéolo ambiental o ambiental alveolar de presión. ¿Sí recuerdan? Recuerden que la inspiración se produce por una distensión del sistema que hace que la presión de una masa de gas que cambia de volumen ahora baje y se crea una diferencia de presión con el medio ambiente que hace que ocurra el flujo. Es decir, genera lo que se llama una presión propulsora del flujo. ¿Quién se opone a ese flujo? Todas las resistencias que se consigan en el sistema. Las resistencias al flujo dependen de varios factores. Dependen de la densidad del aire, de la longitud de los tubos y del área de sección transversal de la tubería sumada. ¿Qué es el área de sección transversal? El área de sección transversal de un cilindro es cuando usted corta el cilindro, ¿sí? Corta el cilindro, la superficie que se expone, que está rodeada por el perímetro del cilindro, del perímetro del círculo, y toda la superficie que ahí se expone, eso representa el área no es una medida métrica, es métrica al cuadrado, área de superficie. ¿Ok? Cuando hablamos del área de superficie, nos podemos referir al área de superficie de un tubo o nos podemos referir al área de superficie de todos aquellos tubos que se encuentran paralelos unos a otros y que tienen el mismo diámetro. ¿Sí? Como nosotros estamos hablando de un sistema de tuberías interconectados y todas las tuberías o todas las generaciones de tuberías provienen de un solo tubo, ¿verdad? Que es el bronquio principal para cada pulmón. Las áreas de sección transversal, en la medida que nosotros avanzamos al interior del pulmón, van subiendo. Aunque los tubos individualmente se hacen cada vez más pequeños, como se multiplican de una manera exponencial desde 1 hasta millones, porque los alvéolos son 300 millones y cada alvéolo tiene su tubo, ¿ok? Entonces, como se multiplican de manera exponencial, el área de sección transversal de la tubería va siendo cada vez mayor, ¿ok? Como el área de sección transversal se relaciona con la... ¡Ay, Dios! Ahora sí funciona. ¡Ay, mira, funcionó! Ok. Como el área de sección transversal se relaciona
con la resistencia de manera inversamente proporcional, pero con el radio a la 4. Es decir, tengo el área de sección, un área de sección transversal X, con un radio, por ejemplo, de 2 centímetros. ¿Sí? Con respecto a otra área de sección transversal, cuyo radio sea de 4 centímetros, la resistencia, cuando se duplica el radio, ¿sí?, baja 16 veces porque es elevado a la 4. ¿Ok? Esa es la relación entre el radio y la resistencia para cualquier flujo, sea flujo aéreo o sea flujo líquido. Eso lo vamos a estudiar cuando estudien sistema circulatorio. ¿Ok? De tal manera que todo aumento de radio en términos de área de sección transversal me va a producir un aumento o un descenso de la resistencia, una disminución de la resistencia. Y lo que sucede en el sistema es que vamos de una resistencia alta a una resistencia cada vez más baja. ¿Okay? Los flujos, cuando nosotros examinamos los flujos en un sistema de tuberías rectas, los flujos tienen una curva de velocidad que es una parábola. ¿Qué quiere decir? Que el centro va más rápido que los lados. ¿Sí? Los lados prácticamente son los que están en contacto con la pared y son los que tienen una velocidad más baja. Y la velocidad va progresivamente en aumento, formando como el cono de un lápiz, donde la punta, que es el centro, es la máxima velocidad. A eso se le llama flujo laminar. Es decir, son como láminas circulares concéntricas de flujo que van o viajan paralelas unas a otras. ¿Okay? A eso se le llama flujo laminar. Y el flujo laminar es el que tiene menor resistencia. Sin embargo, cuando se bifurcan los tubos, eso es cierto para un tubo recto y para ciertas velocidades de flujo. Si las velocidades de flujo son muy altas, ese flujo se desorganiza y se convierte en flujos turbulentos. Y los flujos turbulentos son como masas de flujo que producen muchísima más resistencia. ¿Okay? Sin embargo, en las tuberías que son muy bifurcadas, como es nuestro caso, en cada bifurcación el flujo hace una onda de turbulencia, ¿sí? Porque choca con las paredes, porque no es recta la pared se bifurca, y en ese sitio hay una onda de turbulencia. A ese tipo de flujo que en los tubos rectos produce flujo laminar, pero en cada bifurcación produce cierta turbulencia que luego se elimina a lo largo del tubo y vuelve a aparecer en la próxima bifurcación, se le llama flujo transicional, porque es una mezcla entre flujo laminar y flujo turbulento. ¿Okay? La resistencia aumenta en todas las bifurcaciones de la tubería. ¿De qué otro factor depende la resistencia de los tubos? El otro factor, quizás el más importante, además del área de sección transversal, es la longitud de los tubos. Cuanto más largo el tubo, mayor es la resistencia. Sin embargo, si usted duplica la longitud del tubo, la resistencia se duplica. Si usted reduce el área de sección transversal a la mitad, la resistencia sube 16 veces. ¿Okay? Es decir, la relación implica que el radio del tubo, que es el que determina el área de sección transversal, es mucho más importante desde el punto de vista de la resistencia que la longitud del tubo. La densidad del aire es otro factor. Sin embargo, ese es un factor constante, porque normalmente el aire que respiramos, a menos que estemos buceando y que respiremos aire, una mezcla de gases con una presión muy alta,
la densidad del aire es constante. Por lo tanto, los dos factores más importantes que modifican la resistencia de la tubería son la estructura misma de la tubería, que es bifurcada y que produce resistencia por la bifurcación, y la longitud y área de sección transversal de esa. La longitud del tubo también es constante. Claro, la longitud del tubo es constante entre paréntesis, porque cuando usted extiende los tubos, usted logra también aumentar el área de sección transversal, porque como ustedes verán, cuando se extiende el sistema se extiende en todas las áreas del espacio, y por lo tanto una de las cosas que se observa en una broncoscopia es el estiramiento de todo el sistema de tuberías en cada inspiración y la represión de esa tubería en la expiración. ¿Okay? Sin embargo, tiene usted razón, la longitud es más o menos constante, porque si bien hay un pequeño estiramiento en términos longitudinales, es muy pequeño. En cambio, el estiramiento del área de sección transversal es muy. ¿Okay? Ahora bien, si bien no lo vamos a explicar aquí porque ustedes lo van a estudiar con lujo de detalle cuando vean sistema circulatorio, que todavía no han estudiado, hay un número que se llama el número de Reynolds, que permite predecir la turbulencia. Si ese número es mayor de 2000, entonces usted va a obtener un flujo turbulento. Si es menor de 2000, usted va a obtiene pocas posibilidades de presentar turbulencia. El número de Reynolds para el sistema respiratorio está muy cerca de 2000. Es decir, es un flujo transicional que en la parte recta de los tubos es laminar, y en la parte bifurcada tiene cierta turbulencia que desaparece rápidamente. Y aquí está la esquematización del flujo laminar por un lado, que ustedes ven que ejerce como una parábola de distintas velocidades de flujo. Este sería la representación del flujo turbulento y esta sería la representación del flujo laminar. Aquí viene el flujo, choca con la pared y entonces hace unas vueltas hasta que se vuelve a restablecer el flujo laminar y así sucesivamente en cada una de las bifurcaciones. ¿Okay? Por lo tanto, este flujo ofrecerá más resistencia que el flujo de un tubo que tenga el mismo campo. ¿Okay? A ver. Vamos a seguir. Mayor resistencia que el laminar, pero menor resistencia que el turbulento. Claro, por supuesto. ¿Okay? Si esto es un aparato que permite medir el flujo. ¿Cómo mide el flujo este aparato? Este aparato tiene adentro una serie de tubos capilares, que son tubos muy pequeñitos. Cada uno de esos tubos tiene un área de sección transversal particular, pero la sumatoria de las áreas de sección transversal le permite a usted calcular la resistencia que ofrece el aparato al flujo. ¿Sí? Y por lo tanto, al tener una resistencia fija, usted puede calcular el flujo fácilmente por la caída de presión que ocurre en el aparato. ¿Sí? Si el flujo que está aquí representado depende de la diferencia de presión y la resistencia, si usted conoce la resistencia y mide la diferencia de presión a través del aparato, pues puede calcular el flujo. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto es un transductor de presión que permite medir la presión de ingreso y la presión de salida. Para una resistencia fija, conocida, que está dada por el área de sección transversal de todo y la longitud de todos esos tubos, entonces usted puede calcular el flujo y así se miden los flujos aéreos. Esto se llama neumotacógrafo. ¿Okay?
voy a hacer un paréntesis que es el siguiente. Ustedes pueden ver aquí esto. El flujo es delta P sobre resistencia. La resistencia a su vez es igual a delta P sobre flujo, es decir, se expresa la misma ecuación pero de otra manera. Si la resistencia depende de N, que es la densidad, 8 veces N por L, que es la longitud, de pi por R al cuadrado, que es el área de sección transversal, cuando yo meto esto que representa la resistencia en esta fórmula que está aquí, me dice que el flujo va a ser proporcional a la presión propulsora, que es delta P, por el área de sección transversal a la 4 sobre la longitud de los tubos multiplicado por 8 veces. De tal manera que el flujo va a ser directamente proporcional al área de sección transversal elevado a la 4. Es decir, cuanto más área de sección transversal, menos resistencia, más flujo. ¿Sí? Cuanto más longitud del tubo, más resistencia, menos flujo. ¿Sí? Ok. Bueno, y este es el resultado de la curva que se genera con un neumotacógrafo, la curva de flujo que se genera con un neumotacógrafo, es decir, las variaciones que ocurren en el flujo a lo largo de una inspiración y expiración. ¿Ok? Ustedes pueden ver si este es un flujo inspiratorio, si este es un volumen inspirado, en un espirograma, una espirometría, este sería la variación de flujo que ocurre durante la inspiración. Ustedes pueden ver que el flujo se hace máximo y luego desciende y cesa o se hace cero al final de la inspiración. Y lo mismo sucede durante la expiración. Se hace un flujo máximo que luego sube y se hace cero al final de la expiración. Y esta es la curva de flujo que se obtiene con el neumotacógrafo que acabamos de explicar que funciona con esos tubos capilares. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son los factores que determinan la resistencia entonces de las vías aéreas? Ya vimos los factores intrínsecos a la tubería. ¿Ok? Pero hay otros factores. El volumen pulmonar es uno. Cuanto menor es el volumen pulmonar, más pequeño es el área de sección transversal de todo el sistema de tubería, porque está siendo comprimido. La tubería se mantiene abierta por la fuerza que ejerce el tejido elástico que tiende a estirar. ¿Okay? Si ese tejido elástico está siendo comprimido, la tubería pues le reduce de tamaño. Y si está cerrada, pues la resistencia es máxima y el flujo es cero. ¿Okay? Por lo tanto, el volumen pulmonar es uno de los factores que determina la resistencia de las vías aéreas. El tono del músculo bronquial. Ustedes saben que los bronquios tienen musculatura y ese músculo liso está inervado por el simpático. Y el simpático es broncodilatador para la musculatura del sistema bronquial. Por eso la adrenalina y el isoproterenol producen distensión de las vías bronquiales y se usan para combatir, por ejemplo, el asma bronquial, cuando la frecuencia cardíaca no es muy alta. El parasimpático a su vez produce broncoconstricción, por lo tanto el tono del músculo liso bronquial va a modificar la resistencia de las vías aéreas. La caída de la PCO2 alveolar. Cuando la PCO2 alveolar baja dentro de los alvéolos, ¿qué quiere decir desde el punto de vista funcional que baje la PCO2 alveolar? ¿Que ese alvéolo está funcionando bien o mal? A ver, ¿de dónde viene el CO2? Del metabolismo, pero en el alvéolo, ¿de dónde viene? De la sangre. Y si la PCO2 baja, ¿qué quiere decir? Si la PCO2 baja dentro del alvéolo, ¿qué querrá decir eso? Que hay falla en el intercambio, que el CO2 no pasó. De alguna manera hay una falla, y la falla puede ser a nivel de la pared alveolar o la falla puede ser circulatoria.
El problema está en que esa zona alveolar no está funcionando. Y por lo tanto, cuando la PCO2 baja, automáticamente se produce broncoconstricción en el bronquio que alimenta toda esa zona alveolar. Y se desvía la ventilación hacia las zonas que están funcionando bien. Y por lo tanto, cambia la resistencia al flujo por un efecto automático reflejo. ¿Sí? Ok, por lo tanto, la caída de PCO2 alveolar por hipoventilación o reducción del flujo causa broncoconstricción, cuando lo que sucede es una hipoventilación. En la hipoventilación, el CO2 tiende a acumularse, no a disminuir, sino a acumularse. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando se acumula el CO2 de esa manera, quiere decir que hay un problema en la ventilación de una zona en particular. ¿Ok? La broncoconstricción refleja. ¿Cuándo ocurre broncoconstricción refleja? Cuando ustedes aspiran algún elemento tóxico en el aire. ¿Sí? Por ejemplo, en los incendios, cuando la persona empieza a aspirar humo, el humo es irritante porque está caliente y es una sustancia extraña y se produce automáticamente broncoconstricción para tratar de evitar que eso baje a los alvéolos y termine de dañar los alvéolos. Y eso aumenta la resistencia y por lo tanto produce dificultad respiratoria. La tumefacción o inflamación de la mucosa bronquial, como sucede en el asma, las reacciones inflamatorias por problemas alérgicos inmunológicos en el asmático producen un aumento del espesor de la mucosa bronquial y ese aumento del espesor de la mucosa bronquial reduce el diámetro de los bronquios y aumenta por tanto la resistencia y disminuye el flujo aéreo. ¿Okay? Y por último, los cambios de la densidad y viscosidad del gas inspirado, que solamente ustedes lo van a observar cuando utilicen mezclas de gases diferentes a las que usamos a nivel ambiental o cuando se utilicen mezclas de gases a alta presión como el ¿okay? Entonces estos en resumen son los factores que determinan la resistencia de las vías aéreas y que por supuesto todos tienen que ver con los elementos físicos que acabamos de describir que tienen que ver con la resistencia. Longitud, viscosidad, densidad, longitud, densidad y área de sección. Ok. Como cuando veamos esto no podemos parar, entonces son las 8:30 y pueden tener 15 minutos de descanso para poder terminar de ver esta parte de ahí en adelante. ¿Okay?